a dar paso, dentro de nuestro Festival Internacional de Cuadernos Hispanoamericanos, a la mesa número 3, cuyo título es Experimentos con la vida. Es una mesa en la que se va a tratar sobre la experimentación con la propia vida en algunas propuestas narrativas y cómo ésta se transforma para convertirse en literatura. Tenemos el gusto de presentar en esta mesa a quien va a ser su moderador, quien es el director además de Cuadernos Hispanoamericanos, de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, que es Javier Serena. Un poco más de luz nos falta, ¿o no? Ah, perdón, que vamos a pasar el video, pero ya, eso lo vamos a tener que dejar para el final. Lo dejamos para el final, Héctor, gracias. El video de los 30 años. Bueno, también aprovechamos de decirle que estamos celebrando los 30 años del Centro Cultural de España durante todo este año. Como decía, va a moderar la mesa Javier Serena, director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, y contamos con la participación de Daniel Saldaña París. Él es editor, escritor, él viene desde México. También Carlos Pardo, quien es de, bueno, ya lo conocemos, acaba de moderar la mesa anterior, escritor español. Brenda Navarro, desde México. Y César Tejeda, desde México también, quien sí que es editor, perdón, escritor. Entonces, vamos a dar paso a esta mesa y es de ustedes este escenario. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias, Leonora, por la presentación. Bueno, este título, Experimentos con la vida, tiene que ver con un dossier que se publicó en Cuadernos Pardo. Esto, luego, hay algunos que sabéis que estoy perjudicado hoy por razones que no voy a explicar en público. En Cuadernos Hispanoamericanos publicamos un dossier que coordinó Carlos Pardo. Todo va a mejorar a partir de ahora. Se llama Experimentos con la vida. Y bueno, hablando con él, era una manera también de hablar de esta literatura escrita en primera persona, que tiene etiquetas un poco incómodas que a nosotros pues, nos van cansando, ¿no? Toda la literatura de autoficción, autorreferencial, etc. Y de algún modo encontrar una manera de hablar de esa literatura tratando de ver el valor que tiene literario, ¿no? Tengo que decir que antes de subir a la mesa también me ha dicho Brenda Navarro que va a hablar en contra de esta literatura, pero creo que también ha dicho que dice según cuál, ¿no? Y eso nos puede servir un poco también para ver un poco dentro de toda esta literatura escrita en primera persona, que toma la materia de la vida, ¿no? como materia narrativa, cuál es aquella que bueno, encontramos que tiene cierto valor literario o no. Y bueno, en aquel número de la revista pues, colabora también Daniel Saldaña París, Carlos, Mauro Libertela, Paco Inclán, Mercedes Halfon, Natalia Carrero, Andrea Valdés, Margarita García Roballo, ¿no? Y todos trataban un poco cómo abordaban esta literatura, las características que tiene, eran textos más o menos creativos o ensayísticos. Y bueno, nos sirve un poco para abordar esta literatura más allá de un poco de esa etiqueta que yo creo que ya es muy equívoca, está un poco desgastada y hay una literatura ahí que no merece la pena, o sea, que a veces ponerle esa etiqueta de un modo la degrada, ¿no? Ahí parece una literatura menor a veces, parece una literatura que encuentra una puerta hacia la facilidad y, sin embargo, hay tanta experimentación como en lo que puede ser la novela convencional, etcétera, ¿no? Entonces yo quería un poco lanzar una primera pregunta sobre esto, pensando en que, bueno, yo creo que podemos dar como punto de partida que estamos hablando siempre de ficción, ¿no? aunque estemos hablando de literatura en primera persona y que esté la materia de la vida expuesta, y que es una literatura que tiene una exigencia formal también, ¿no? Esa necesidad de encontrar la forma, tanto como la que podría estar catalogada fuera, ¿no? de este límite, ¿no? Y recuerdo que ayer precisamente María Negroni decía que citaba a Pavés y decía que se hace literatura cuando una obsesión encuentra la forma, ¿no? Más o menos, era una cita, igual la recuerdo mal, pero más o menos venía a decir algo así, ¿no? Entonces yo quería preguntaros si esa es una manera, ¿no? un poco para hacer esa distinción, ¿no? entre un tipo, entre esta literatura, ¿no? que decía Brenda, voy a hablar en contra de esta literatura, según cuál,
si aquella literatura que hace ese trabajo, ¿no? de buscar forma, de dar sentido a la experiencia, de experimentar, es aquella que encontramos que tiene cierto valor literario, ¿no? Yo no sé, creo que puede empezar Daniel, porque solo va a estar 2 días en el festival y hay que aprovecharlo. Hola, hola a todos, muchas gracias, gracias por venir y gracias a Cuadernos Hispanoamericanos por la invitación y al Centro Cultural de España. Me da mucho orgullo estar en esta mesa con personas que admiro y que leo desde hace mucho tiempo. Es un tema, creo que siempre que se toca el tema o que se dice literatura autobiográfica o cualquier cosa parecida, hay alguien que está en contra, lo cual me parece muy bien, porque eso hace mucho más divertidas las conversaciones y las mesas en general. Si todos estamos a favor, luego es un poco aburrido. Yo tengo ya casi una colección, digamos, de reseñas, por ejemplo, que no hablan de literatura autobiográfica, que ni siquiera están reseñando una novela ni remotamente autobiográfica, pero que aprovechan para darle un trancazo a la literatura autobiográfica, simplemente como un posible enemigo, que me parece un papel interesantísimo, ¿no? Digamos que cualquier gesto autobiográfico se identifique como, digamos, como algo que no hay que hacer, ¿no? Entonces hay una colección de reseñas que he ido marcando que, por ejemplo, dicen, esta sí es una novela de imaginación o esta sí es una novela política, no como todos esos experimentos onanistas, narcisistas, de la autoficción y la autobiografía. Y entonces hay como ese plumazo de meter todo lo que sea autorreferencial, autobiográfico, autoficción, como en un mismo bolso, descartable, y es esa especie de hombre de paja al que le podemos pegar como críticos y que nos sirve como para realzar otras formas de escribir, otras formas de narrar. Pero luego cuando te pones a diseccionar realmente ese hombre de paja y empiezas a sacar los posibles libros que quepan ahí, que quepan en esa etiqueta o en ese saco, en realidad hay cosas que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Que es un poco lo que me imagino a que nos referimos cuando decimos según cuál o según qué literatura autobiográfica. A mí me interesa como lector mucho, por ejemplo, el género del diario, que es un poco sobre lo que he estado escribiendo más últimamente, y creo que no es ni siquiera, muchas veces no cabe tampoco en esa etiqueta, ¿no? en ese, digamos, paraguas conceptual. Porque el diario puede no ser en primera persona, para empezar, ¿no? O siempre hay un desplazamiento de la primera a la tercera persona, o hay un desdoblamiento, ¿no? Y en general diría yo que más allá del diario o géneros o escrituras particulares, me interesan las escrituras autobiográficas que no proceden por afirmación de una identidad, sino como por desbordamiento de una identidad o como por erosión de una idea de la identidad, ¿no? Que no se trata como de repetir o afirmar el lugar del yo, sino de desmantelarlo poco a poco. Y ese desmantelamiento de la idea de la identidad del autor, de la autoridad, digamos, va de la mano de una experimentación formal en general, o de una, por lo menos de una inestabilidad formal. Y es a lo que me refiero con esos desplazamientos, por ejemplo, de la primera a la tercera persona que ocurren en muchos diarios, pero en general en muchos textos autobiográficos, ¿no? Una necesidad de verse a sí mismo como otro o de sorprenderse, que creo que tiene más que ver con la intimidad, perdón, que con la identidad. O sea, como que me gustaría oponer esas dos ideas. Creo que la intimidad es un espacio donde uno se asusta de sí mismo, ¿no? Hay una especie de distancia íntima donde te ves a ti mismo como otro, como otra, y hay casi un susto, una sorpresa, y ese momento de desconocimiento de sí es lo que me interesa mucho más que la afirmación de una identidad como autoritaria. Sí. Bueno, tú creo que en ese texto hablabas de la diferencia entre el autor y el narrador, ¿no? Esa distancia, ¿no? Que tenías ahí. Claro que es, digamos, hay toda esa tensión constante entre narrador y autor, pero también creo, o sea, como a nivel sintáctico, o sea, me interesan las escrituras autobiográficas donde hay todo el tiempo una duda, ¿no? De una duda de si, por ejemplo, lo que cuento es real, o sea, porque ¿qué significa contar a partir de la memoria? ¿Qué significa contar a partir de la propia experiencia? O sea, que haya mucho lugar para la duda, que haya lugar como para la incomodidad respecto a
uno mismo, como para sentirse incómodo con la sensación de ser uno mismo, una misma. Creo que por ahí van el tipo de literaturas autobiográficas que me interesan. Y también me gusta, o sea, hay algo como de la etiqueta y del género que me interesa y es una aparente como democratización de la literatura. O sea, creo que hay una idea de que todos podemos escribir literatura y hay una serie de géneros periféricos de la literatura. Creo que es raro que alguien se proponga escribir una novela. Hay algo medio contraintuitivo en decir, me voy a sentar a escribir una novela. En cambio, escribir sobre la propia vida es un gesto que tiene casi todo el mundo, ¿no? Que todos tenemos en algún momento en la adolescencia o en la infancia y que mucha gente mantiene durante toda su vida. Hay mucha gente que no son escritores y escritoras profesionales y que sin embargo siguen escribiendo porque quieren escribir sobre su propia vida. Y a mí eso, o sea, el hecho de que es un gesto o una práctica que excede como el mundo profesional de la literatura, me interesa muchísimo también. Sí. César, tú tienes un libro además que se llama La compulsión autobiográfica, ¿no? Un ensayo. Y bueno, imagino que has indagado bastante, ¿no? Sobre bueno, estos rasgos que tiene la literatura autobiográfica, que aquí en este dossier le pusimos el nombre de Experimentos con la vida, ¿no? Que yo creo que repite la necesidad de hacer un trabajo formal para que exista literatura, ¿no? A partir de la materia de la vida, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, está apagado, no, está prendido. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Ayer comentabas que bueno, que has hecho un esfuerzo porque Cuadernos Hispanoamericanos incorpore a autores también de América y considero una gran fortuna haber sido parte de esos autores. Te lo agradezco de verdad. Y estoy muy contento de estar con ustedes, un poco intimidado y tengo más ganas de escucharlos que de hablar, pero bueno, es un verdadero gusto. Y muchas gracias a todos por estar aquí, a Casa España, desde luego. Sí, a mí me pasó, un poco, permítanme ser autobiográfico, dado que estamos hablando de estos temas, que no me di cuenta en qué momento comencé a escribir de una manera tan obstinada autobiografía o cosas que pudieran relacionarse con la autobiografía, hasta que de repente, digamos, autores y autoras de mi generación me comenzaron a buscar, no sé, oye, podrías, no sé si eran maestros, ¿podrías tú dar la clase de autobiografía ¿no? en la universidad? ¿O por qué no das un taller de autobiografía? Ahí fue cuando me di cuenta, como que no lo hacía de manera muy consciente, ¿sabes? Y ahí comenzó a operar un sistema de extrañamiento, como el que comenta Daniel, que fue, a ver, no solo por qué escribo autobiografía, ¿qué puede haber? ¿Qué rasgo egocéntrico puede haber en mí para que se haya despertado esto de manera compulsiva? Y el hecho de pensar en eso me permitió escribir cosas, hipótesis al respecto, ¿no? Una vez, allá en México hay bueno, había antes un programa de televisión que se llama Contraseñas en un canal de la televisión pública en el que yo trabajaba como guionista. Perdón. Y las dos conductoras, que son dos escritoras, Mónica Lavín y Rosa Beltrán, yo acababa de publicar una novela y ellas me quisieron dar como un espaldarazo a mí para que, te invitamos al programa para que conozcan tu obra. Y el asunto es que yo tenía que escribir el guión de mi propia entrevista, ¿no? Y se me ocurrió que y esta fue la primera vez, o sea, después de llevar 10 años escribiendo la autobiografía, de repente hacer una entrevista hacia mí mismo fue como lo que me abrió las puertas de la imaginación para escribir autobiografía, digamos, de manera más lúdica o hipotética, ¿no? Y porque les voy a contar qué es lo que se me ocurrió. En primer lugar, se me ocurrió que me preguntaran por qué soy un escritor autobiográfico. Y ahí sentado frente a la computadora, insisto, escribiendo mi entrevista, digo, yo tengo la característica, algo que he explotado mucho, tal vez de manera impúdica, pero mis padres se conocieron en Alcohólicos Anónimos. Y, entonces eso fue desde luego antes de que yo naciera. Sin embargo, no sé ustedes si han interactuado con gente que pertenezca a esa asociación. Son personas que tienen muy bien construido el discurso autorreferencial porque es una piedra angular del proceso de recuperación. Ahora, digamos que mi padre cumplió
llegó a cumplir como 35 años en Alcohólicos Anónimos. Desde luego que ya el asunto de ir a tribuna no formaba parte de que ya no bebiera, digo, su estilo de vida era la sobriedad. Sin embargo, seguía hablando de la misma manera en la que hablaban todos los Alcohólicos Anónimos que yo veía en tribuna. Y en ese momento, regreso a cuando estaba yo frente a la computadora, dije, eso es interesante, voy a inventar, mientras hablo, en la entrevista que me hagan, de esto. Y esto me permitió a la larga como que construir toda una teoría sobre la enseñanza autobiográfica para dar talleres alrededor de las enseñanzas que tienen en los grupos de AA cuando tienen, es decir, hay antropólogos que han estudiado cómo funciona la asociación y hay gente que si no aprende a interiorizar y organizar su discurso alrededor de su enfermedad alcohólica, que no es lo mismo que contar la vida, no pueden recuperarse, ¿no? Y eso me llevó a algo que a mí me interesa mucho y es la idea de que por lo menos las novelas autobiográficas que a mí me gustan no son las que cuentan, nací en 1984 y en 1990 entré a la escuela primaria y en el 2000 me rompí una pierna, ¿no? Porque en realidad la vida no tiene orden, entonces hay que asignarle una especie de orden literario y eso funciona mucho mejor cuando el narrador o la narradora se desenvuelve alrededor de un tema que está afuera de sí mismo o de sí misma, ¿no? Entonces vamos a decir, la muerte del padre. Entonces, ahí la escritura autobiográfica se convierte en heredera en partes iguales de la narrativa y del ensayo, ¿no? Y se experimenta de otra manera con las formas, con lo que se ve, ¿no? Y podría ser una enfermedad o podría ser una condición social o podría ser extranjero, etc. Y bueno, más o menos ahí, digo, a lo que quería llegar es a que en ese momento me di cuenta de que pues tal vez yo no soy escritor autobiográfico porque mis padres sean alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, es muy probable que eso no sea cierto, pero me permitió escribir algo que yo encontré interesante, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, bueno, eso es como que la escritura autobiográfica no consiste en hablar de uno mismo, sino en buscar otras formas de extrañamiento, ¿no? Alrededor o sea, te permite desarrollar muchos temas como podría hacerlo una novela de otra manera. Sí, y luego además tampoco las novelas autobiográficas, libros autobiográficos son mejores los que tienen un relato más fuerte detrás, por así decirlo, de una manera muy básica, ¿no? Sino los que están de algún modo más destilados. Aquí hemos citado al Lebrero varias veces durante estos días y casi es una literatura que renuncia a la peripecia, ¿no? O sea, es casi... Pero bueno, Carlos, tú fuiste el que montaste ese dossier, por eso estamos aquí hablando de esto. Yo estoy pensando que la literatura más interesante en general, bueno, o sea, hay de todo, ¿no? Y depende de gustos, pero a mí la que más me interesa suele ser, hablaba el otro día con Juan Cárdenas de la educación sentimental de Flaubert y que André Gide la definía como una epopeya de la mediocridad. Pues yo creo que la literatura que me interesa suele ser un poco una epopeya de la mediocridad. Y eso tiene que ver con la pulsión autobiográfica, que es... Normalmente los escritores autobiográficos, y es muy bonito lo que ha dicho César, se parte de esa herida, se parte de la herida de no tener una comunidad. O sea, si nosotros vemos el origen de las confesiones autobiográficas, de ese género, la confesión, de la escritura autobiográfica, surge en el momento en el que alguien se siente fuera de una comunidad y tiene que inventársela. Es decir, toda autobiografía es un ejercicio de ficción. Esto, decirlo a estas alturas, tendría que... Bueno, no deberíamos ya ni de hablar del tema. No hay una cosa que se llama ficción y otra cosa que se llama realidad. No hay unos hechos puros, sino que todos son interpretaciones, diría el filósofo. No hay una dentro y una afuera. Estamos proyectando mundo. No hay el afuera y nosotros. Y tampoco hay una cosa que sea la imaginación y otra cosa la memoria. Porque todo esto, todo está mezclado desde el origen de los tiempos. Desde que existe esa cosa que llamamos lenguaje, que nos articula como seres de relatos, ¿no? Somos una construcción de relato. Y está muy bien con lo que decías, porque ahí hay dos claves, yo creo, de la literatura autobiográfica y de la literatura en general de siempre, que son la necesidad de inventarse una comunidad. O sea, cuando falla la comunidad surge el relato autobiográfico. Por eso también habría que ver
cómo funcionan hoy muchos. También hay que tener en cuenta que vivimos en un momento en el que grandes conflictos de nuestro tiempo, políticos y grandes guerras, suceden en la construcción de la identidad. Entonces tendríamos que ver cómo se responde a eso, ¿no? Cómo una lógica capitalista, por llamarlo de una manera así muy sencilla, obliga a esta especie de construcción de identidades fuertes, aisladas, ¿no? Cómo de alguna manera se simplifica al máximo ese impulso autobiográfico que era precisamente, surge de la herida, del estar aislado. El que le echan la culpa a Josefo y de repente escribe un libro, una autobiografía, para Flavio Josefo, para demostrar que no, que él de verdad no robó, ¿no? Por ejemplo, o las confesiones de San Agustín, que se inventa un mundo, se inventa una religión, se inventa una comunidad, se inventa una ciudad de Dios, o las confesiones de Rousseau, que empieza con esa defensa de su extrañeza, de lo que él tiene de único, pero no de único porque él sea especial, sino porque es el único que se atreve a hablar de un ser humano como ser único, y todos somos únicos. También surge de esa herida de no tener amigos, de tener que lavar su imagen de alguna manera. Y ahí hay otra clave que has dicho que es fundamental. Casi todo ejercicio autobiográfico es un ejercicio experimental. Es decir, quien cuenta las historias con ordenadas, de manera ordenada, como en Alcohólicos Anónimos, que por cierto mi hermano ahora está en una cosa de estas, ya para añadir miga autobiográfica, está mintiendo, ¿no? Eso dice Adam Phillips en uno de estos ensayos sobre psicoanálisis y literatura, viene a decir que quien cuenta sus relatos de manera ordenada está mintiendo. Es decir, el 99% de la humanidad, cuando dice yo de pequeño sufrí mucho, pero luego salí adelante porque era un patito feo y ahora he conseguido mis sueños, cuando se nos cuela este relato, por ejemplo, del emprendimiento, la gente está mintiendo. Entonces tenemos que comprender que los ejercicios autobiográficos, casi siempre los más interesantes, en la literatura de todos los tiempos, se han caracterizado por ser experimentos. Por ser experimentos con materiales vivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, pensemos en Annie Ernaux, hace autobiografía. ¿Es una persona narcisista? No, ella dice que escribe autosociobiografía. No, es que está contando sus nimiedades. ¿Sus nimiedades qué es? Un aborto. Un aborto es su nimiedad, solo le sucede a ella. Y yo, como lector, y encima lector, hombre de unas generaciones posteriores, yo no siento en un libro como El acontecimiento, cuando cuenta el aborto clandestino, ¿no me siento yo interpelado? ¿No es eso también la posibilidad del lenguaje? ¿No siento que yo soy esa misma persona de alguna manera o funcionamos como dos sujetos de alguna manera especulares? No, obviamente que uno se identifique, ¿no? Porque también hay otra cosa interesante que habéis dicho, que es que la literatura autobiográfica más potente no surge de la identificación, de la necesidad de construir una identidad fuerte. Pero bueno, sino a veces de irrealizarse. El libro de María de ayer, o sea, comentando En el corazón del daño, o Lynn Neginian, o tantos experimentos que hay literarios autobiográficos, no surgen de la necesidad de defender una identidad, sino a veces de irrealizarla, ¿no? de desatar los clichés que atrapan la fluidez de la propia identidad, si se puede decir así. Y ya, me callo. Lo último es que es impensable, o sea, es impensable en la historia de la literatura. Durante muchos años la autobiografía, y en países como los nuestros, con una tradición católica que ha prohibido el autoexamen, es decir, cualquier texto autobiográfico, la autobiografía ha sido como desechada, ¿no? Ha sido como el género outsider, normalmente practicado por gays, mujeres, ¿no? Por ejemplo, cuando Victoria Ocampo decía que ella, gran escritora de autobiografías, aunque no sea tan conocida como escritora, pues viene a decir algo así como el pudor es enemigo de la mujer y de la literatura, ¿no? Haciendo precisamente este ejercicio de construcción autobiográfica. Pero bueno, a lo que voy. La historia de la novela o la historia de la poesía, de toda la historia de la humanidad, en los diferentes países que queráis mirar, si os vais al Japón, a las sendas de Oku, o si vemos la novela de formación alemana, el complejo entre autobiografía y novela es fundamental. La picaresca, que es más que una latencia de una escritura autobiográfica en una cultura que la prohíbe.
La picaresca influye en la novela de formación alemana, que a la vez influye en la construcción de la novela moderna, del personaje moderno de novela como lo entendemos. Las confesiones de Rousseau, que puedes decir, el tío miente, está mintiendo, no tenía tantos hermanos, tenía menos, pero tiene una verdad de estilo, también hay que ver cuáles son los niveles de verdad, y tiene una construcción literaria. Para los románticos alemanes, esa era la gran novela de su tiempo. Ellos decían, la gran novela de nuestro tiempo son las confesiones de Rousseau. Desde luego no sus novelas, que son muy mediocres, son muy convencionales. Pues sin las confesiones de Rousseau no existiría Stendhal, no existiría Rojo y Negro, no existiría la historia de la revista. Es decir, que está todo mezclándose continuamente. Y ya me callo. Y en esta primera ronda de preguntas, estaba diciendo Carlos también lo de un poco ese ataque constante que ha habido a esta literatura, ¿no? Como muy narcisista, cuando es verdad que la exposición que hace uno de sí mismo no creo que sea necesariamente un retrato favorable, sino que es una manera también de narrar una realidad que puede ser, bueno, compartida o no, pero importante literariamente. Y luego hemos comentado también pues, todas estas necesidades formales, ¿no? Porque siempre ha habido este recelo a esta literatura como si fuera una vía hacia la facilidad, ¿no? La literatura autorreferencial, del yo, etcétera. No sé, ¿qué piensas de esto? Porque hay una parte de esta literatura que a ti no te gusta, hay otra que sí. Van como 5 veces que lo afirmas y es complicado. Bueno, primero los agradecimientos, muchísimas gracias. Es un gustazo estar en Santiago de Chile y empezar a escuchar estas palabras muy chilenas que ya me voy a ir llevando y que me van a ayudar a construir el lenguaje que me habitará después. Como me divertí, como me la pasé como el chancho, ya ha quedado impregnado en mí, ¿no? Por ejemplo. Es que yo estoy de acuerdo con todos, ¿no? Nota mental, no decirle al moderador tu posición antes de subir a la mesa, porque entonces ya te sitúa en un lugar de ficción del que te tienes que salir, ¿no? Tengo que decir muchas cosas, pero voy a empezar con lo de la facilidad y voy a tratar de no estar mucho en el yo. Yo estoy en contra de la literatura del yo en tanto etiqueta mercadológica. Paréntesis. Estoy en contra de la literatura del yo porque yo escribo ficción y no hay en los 4 o 5 años que yo llevo explicando mi trabajo literario que no me pregunten, ¿es autobiográfico? Y eso toca los ovarios, ¿no? Es como, no es autobiográfico, no se lo preguntan a los hombres, cuando es totalmente autobiográfico, no se van por esas preguntas y todas esas preguntas me las tengo que comer yo, ¿no? Entonces, en primer lugar, estoy en contra de esa etiqueta mercadológica porque me la tengo que comer yo como mujer, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, me parece que no hay facilidad, ¿no? Un poco retomando lo que dice Carlos, por supuesto que estamos tan entremezclados entre qué es realidad, qué no es realidad, y en cómo el lenguaje y la literatura ha permitido que la humanidad sea humanidad en sí misma en el momento en el que aprendimos a narrarnos, a generar un relato que nos permita dar una coherencia a ese caos que existe en el mundo y que nos haga sentir eso, como un sentido de nuestra propia existencia, ¿no? En ese sentido que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen mis colegas. Lo que pasa es que yo, la única... y aludiendo a lo que decía César, la única literatura autorreferencial en la que yo me siento totalmente feliz es la de Juan Gabriel, cuando Juan Gabriel se entrevista a sí mismo y se dice te quiero mucho y él se responde yo también, ¿no? Esa metáfora de lo latinoamericano que busca siempre tratar de encontrar en esa herida de la que hablaban mis colegas un poco de paz, porque hablaré específicamente de América Latina. Las narraciones oficiales de lo que es América Latina siempre nos llevan a estar en constante conflicto y la realidad misma que se mezcla con todos estos relatos oficiales nos hacen vivir siempre en estos espacios que parecen de ciudades de miedo en la que además... Vuelvo a hacer esta autorreferencia, cuando yo tengo que hablar de mi literatura siempre tengo que hablar de mi contexto político, de por qué México es lo que es, como si no pudiera abstraerse la literatura en sí misma por lenguaje, ¿no? Por eso estoy en contra de hablar de la literatura del yo. Pero dije, lo mercadológico, punto. Hago el aparte. Yo siento
y digo siento porque probablemente alguien con muchísimo más conocimiento que yo me lo puede refutar, que ha llegado un momento específicamente en la academia gringa en la que la facilidad para hablar del yo en tanto persona individual, en la que todos mis problemas son mucho más importantes que lo comunitario, es una trampa a la literatura, ¿no? Porque entonces todas las personas que van a los másters de escritura creativa, que están buscando espacios para expresarse, que están tratando de jugar con el lenguaje, lo que hacen es decir, yo tengo este problema, yo tengo esta situación y es lo más importante porque yo. Esa individualización que ya hablaban en la mesa anterior y que yo tenía muchas ganas de participar y decir, yo también creo estas cosas, ¿no? Esa individualización de creernos las personas más únicas y desconectarnos de lo comunal, de las redes que nos hacen ser lo que somos, de los relatos que nos hacen ser lo que somos, los reflejos, es lo que me molesta de la etiqueta mercadológica de estar diciéndonos todo el tiempo que hay algo específico que es autorreferencial, como si en realidad todos los relatos no fueran autorreferenciales. Yo no me puedo imaginar no haber escrito mis 2 novelas con todo lo que yo observaba, y terminaré diciendo, además, si hay un trabajo que para mí ha sido totalmente importante en tanto sentido del lenguaje, en tanto la comprensión de algo que me es ajeno, en tanto que yo no lo viví, fue un estudio etnográfico que se llama Los hijos de Sánchez, de Oscar Luis, que cuando yo lo leí a los 10 años, y no por esto, así como algunos colegas dicen, claro, yo lo leí a prosa a los 10 años, no va por ahí. Lo leí a los 10 años porque me pareció tan cercano a ese lenguaje que yo creía que podía estar hablando mi tía o mi mamá o lo que fuera, y lo leía como si hubiera sido ficción. Y me dejó tan marcada que creo que hasta los 15 me enteré de que era un estudio etnográfico, ¿no? Lo viví pensando que eso lo había contado a alguien como con la soltura de entender lo que podía ser un personaje. Y con lo que yo defendería no estar hablando del yo, es que sí creo, y esto lo saben mejor ustedes que han estudiado literatura, que yo soy socióloga y economista, en realidad lo que a mí me interesa del lenguaje, de la construcción, de lo que decían las colegas anteriormente, de la traducción, de cómo yo estoy tratando de entender al mundo, es justamente lo que pasa allá enfrente. Lo que pasa, por ejemplo, con los cuerpos, que mencionábamos los cuerpos, y yo pensaba en los cuerpos desaparecidos, en lo que no existe, que sigue siendo un cuerpo, en los cuerpos que en América Latina vemos pornografizados. O sea, ¿qué pasa con eso? Que me parece muchísimo más interesante que yo en casa hablando de las 3 jornadas de trabajo que tengo que hacer para poder estar hoy en Chile, ¿no? Por ejemplo. Bueno, retomando alguna idea que habéis soltado antes, hablabais un poco de que esta escritura, si se hace en orden, es cuando es falsa, pierde valor, etcétera, ¿no? Y yo estaba recordando una charla que tenía con una amiga y me decía, no, este periodo, ella sí es académica, yo tampoco soy académico, y me decía, no, piensa en el siglo XVIII español, que es una época en la que no hay grandes relatos y hay una tendencia más a la reflexión, ¿no? Me decía, yo creo que ahora mismo estamos en una época parecida literariamente, en la que hay como una especie de recorte, ¿no? de los grandes relatos, de cierta épica, y hay una tendencia más igual a una literatura que ha sido más reflexiva o más introspectiva, ¿no? Y aquí hay algunos autores que a mí, bueno, los voy a citar, a ver qué os parece cómo han ido evolucionando, ¿no? Porque también comentaba Ignacio Echeverría que a comienzos del siglo XXI hay como un par de autores que a él le parece que marcan 2 posibilidades narrativas, ¿no? Uno es Lebrero y otro es Bolaño. Uno hace un tipo de novela como de grandes relatos, de grandes historias, Bolaño, ¿no? Como personajes como que tienen algo romántico, épico, de vivir grandes aventuras y de algún modo saben que van a fracasar, ¿no? Y la literatura de Lebrero es pues mucho más reflexiva, autorreferencial, digamos que estaría un poco más en esta literatura de la que estamos hablando, ¿no? Y uno ve la evolución de los 2 autores y bueno, la obra de Lebrero de algún modo como que dialoga un poco mejor cada vez progresivamente con lo que se hace hoy probablemente, ¿no? Y no creo que sea una cuestión de medir los méritos de la obra de uno ni de otro, sino de la época, ¿no?
Y estaba pensando también en otra serie de autores, ¿no? Que yo creo que de alguna manera pueden estar incluidos de la manera muy amplia en ese tipo de literatura. Pienso en la obra quizá ahora que ha muerto Marías, en lo mejor que ha quedado de él, que es A negra espalda del tiempo, que es un libro también muy reflexivo, memorialístico. De algún modo es el libro que ahora, por ejemplo, que yo he coordinado un dossier de Javier Marías que todo el mundo ha citado, ¿no? Más que sus novelas más clásicas, ¿no? Y es un libro que, en cierto modo, es una rareza en su obra y una vía que él abrió y por la que no siguió. Creo que es un libro del año 98. Y es un libro que puede estar familiarizado con algún libro de Sebald, en fin. Otros autores que han salido también por aquí citados, como Berjar, por ejemplo, es autores que renuncian casi a la anécdota y, de algún modo, hacen un tipo de literatura que está entre la poesía y la razón un poco desbocada, irracional al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no sé si creéis que hay como una especie de explicación de que esta literatura que se ha escrito siempre, de algún modo, cierto tipo de literatura que podría estar, ¿no? en esta familia que tiene muchísimas variantes, haya emergido ahora o tenga más presencia, ¿no? en esta literatura que es híbrida, que está entre el ensayo y la narración, un poco en ese agotamiento de los grandes relatos, o que es una época en la que de algún modo pide estos textos quizá por respuesta a otras corrientes anteriores, ¿no? Esa tendencia pues a la mezcla, ¿no? entre ensayo y narración, que es una literatura más reflexiva. No sé, Daniel, si quieres empezar. Sí, creo que no sé si estoy tan de acuerdo como en esa división de vías posibles que se abren con Bolaño y Lebrero. Yo siento más bien un poco agotada la vía del Lebrero, o sea, como que creo que el Lebrero agota esa posibilidad llevándola al extremo, ¿no? en la novela luminosa. Y tampoco, o sea, no sé, como justo esa épica de la mediocridad que decía Carlos, yo no veo como tantos autores contemporáneos que la practiquen, pero a lo mejor no estoy leyendo donde tendría que estar leyendo. Me interesa, por ejemplo, la forma de entender, o sea, pensando otra vez en estas mezclas entre lo ensayístico y lo narrativo, la manera de entender la autobiografía en Piglia, por ejemplo, ¿no? Donde se sobreentiende que la autobiografía es también la autobiografía del lector. Y entonces hacer autobiografía es necesariamente hacer crítica, porque la espesura de la vida, para los que leemos todo el tiempo, estamos la mitad del día leyendo o escribiendo, haciendo cosas, es impensable hablar de tu propia vida sin esa otra vida paralela que son las lecturas y cómo digieres esas lecturas. Y al mismo tiempo, los grandes relatos o el relato de la política enunciado desde una primera persona que como la propia historia en relación a esa política o a la historia política de tu tiempo, ¿no? Que creo que es un poco lo que sucede también en los diarios de Emilio Renzi de Piglia, donde de pronto hay como una especie de ruido de fondo, que es la política, que de pronto reaparece en los diferentes momentos en los que va hablando sobre su vida Piglia Renzi. Casi se puede escuchar el relato radiofónico de lo que estaba sucediendo en ese momento en Argentina, que de hecho luego hay una película muy buena de Andrés Di Tella que justamente hizo un documental sobre los cuadernos de Piglia, que se llama 327 cuadernos, donde lo lleva, digamos, al espacio sonoro, y hay realmente un ruido de fondo que es la radio contando los episodios nacionales de la Argentina, desde la muerte del Che, pasando por el golpe militar. Entonces creo que esa especie de espesura autobiográfica donde caben por un lado las lecturas, y entonces es crítica y es ensayo, y por otro lado también el relato de lo que sucede más allá del espacio doméstico y el relato de la política y de la historia política de un tiempo. A mí me parece que abre muchas más puertas, digamos, que esta especie de, no sé, como de literatura un poco encerrada del Lebrero,
que es él modificando las preferencias de Word obsesivamente durante 558 páginas, que está muy bien, pero ya está en Lebrero. O sea, yo no veo muchas más salidas a eso. Me satura un poco y me parece una literatura, sí, como, no sé, me hace falta respirar, pues. Me hace falta una literatura que me saque a otras partes del mundo, que puede ser a través de las lecturas o de la política, pero que mire más para afuera también. Sí, bueno, esa novela se ha acabado un poco saturando a sí misma, la novela luminosa. Pero es verdad que tiene otros libros muy familiares, ¿no? El discurso vacío, que yo creo que sí que tienen como más aire, ¿no? De algún modo, y más posibilidades, ¿no? Pero bueno, sobre esta tendencia, igual, a esta literatura en primera persona, del yo, experimentos con la vida, a recoger todos estos géneros híbridos, ¿no? Entre narrativa, ensayo, diario. César, quizá es una de las, no sé, uno de los motivos por los que estamos viendo tantísimos libros, ¿no? en esta especie de familia de experimentos con la vida, ¿no? Que hemos llamado. Sí, ahorita me gusta, bueno, quiero retomar, responder puntualmente a lo que comentas, pero retomando las tres intervenciones porque hay cosas que me gustaron mucho. Digo, la primera, y de lo que decía Brenda, ¿no? Y de lo que comentaste tú también ayer, y ahorita lo dijiste de nuevo, pero que hay que expulsar esa terrible palabra que es autoficción, o sea, ¿no? Como que no volver a pronunciarla nunca jamás, ¿no? Prohibirla, ¿no? Porque uno de los asuntos, y es normal, pero cuando un lector supone que un texto es autobiográfico, sin importar que lo sea o no, lo primero que trata de validar es, o cuando se acerca al autor o a la autora, es ¿esto es cierto o esto es falso? O esto es como una especie de vicio que entorpece en realidad la lectura como una categoría, ¿no? Entonces, y en relación a lo que decía, me gustó mucho tu propuesta de pensar, Daniel, como en estas dos posibilidades de la escritura autobiográfica que no se me habían ocurrido. A mí, una en la que yo había pensado es, porque a mí, como lo veo, si tenemos que por fuerza hacer una división entre dos categorías, yo pondría aquellos autores que parten de la duda o de la sospecha sobre la memoria y aquellos autores que parten de la certeza, ¿no? En realidad da igual, ¿no? O sea, porque no creo, una de las cosas que pasan es que nunca estamos muy en control de lo que escribimos, ¿no? O sea, como que es muy raro sentarte a escribir y decir, bueno, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero de repente se me comienza a ocurrir un cuento ficticio y no, quiero escribir autobiografía, ¿no? Pues el sentido opuesto tampoco pasa, ¿no? O sea, como decir, voy a escribir, me siento y de repente esto está brotando un poco por arenas autorreferenciales y, bueno, no, porque va a ser cuestionado por algunas personas, mejor voy a tratar de hacerlo ficticio. Eso nunca pasa. ¿Quién sabe qué es lo que ocurre en el proceso creativo que no dominamos? Entonces, insisto, me interesan aquellos textos y me interesan los dos universos que voy a proponer como universos completamente separados. Aquellos textos que parten de la duda, ¿no? Entonces que dice, bueno, voy a tratar de confirmar el pasado a partir de entrevistas o a partir de documentos. Hay un libro que me encanta de un autor inglés que se llama Timothy Garton Ash, que es un libro rarísimo y muy difícil de conseguir. Creo que en España se puede conseguir, pero se trata de, era un inglés alemanista que llegó a Alemania a finales o a principios de los años 80 o finales de los 70 para hacer su tesis. Y lo que es muy interesante es que él llevaba un diario en el que registraba su día a día y después cuando cayó el muro de Berlín se dio cuenta de que había un amplísimo expediente de él como estudiante en el que había ido siendo delatado por sus vecinos, por su casero, por sus maestros, y podía contrastar lo que decía el expediente con lo que decía su diario, ¿no? Entonces, esa es una reconstrucción del pasado que me encantó, ¿no? Porque decía, pero él está dudando todo el tiempo de lo que él hacía, o sea, sabe lo que él escribió de sí mismo y sabe lo que otros escribían de sí mismo y más o menos así construye un relato, ¿no? Entonces, eso digamos que es como la cumbre del escepticismo por uno mismo, ¿no? Y por otro lado hay una escritora autobiográfica que a mí me encanta, que se llama Mary Karr, de Estados Unidos, que tiene unos relatos portentosos en los que ella
parece que su memoria es un carrete que fluye con toda libertad y en el que en ningún momento llega a cuestionarse si algo pasó de una manera determinada o no. Y porque esa es la forma en la que yo creo que a ella le sirve, ¿no? Y un poquito en la idea sus libros son sanagustinianos, ¿no? Que son libros sobre la expiación, que es un tema que me encanta, ¿no? O sea, como decir que sobre la culpa, ¿no? O sea, que es un tema inmenso. Entonces, esa es como una propuesta que quería poner aquí en la mesa, ¿no? Como decir, no es autoficción o autobiografía, sino es autocerteza y autoescepticismo. Carlos, aparte de hacer algún comentario sobre lo que ya se ha dicho. Tengo varios ya. Bueno, Sí. te abro una pregunta, ¿no? Y es sobre las posibilidades que hay de vanguardia y de experimentación en esta literatura, ¿no? Porque cuando montamos este dossier, una cosa era decir, bueno, hay una especie de idea de que es la misma literatura, ¿no? De categorizar la literatura, llamémosla como sea, no se puede llamar autoficcional, ¿no? Del yo, como sea, como que parece que es una sola literatura homogénea y luego, evidentemente, pues lees a, no sé, Verónica Berger, Mercedes Halfon, Natalia Carrero, son autoras que tienen propuestas totalmente distintas, ¿no? Citabas, creo que el libro este de una escritora española, ¿no? Alana S. Portela, ¿no? Que es una visión totalmente distinta sobre, bueno, ciertos barrios de Madrid. Ella es una transexual, pero bueno, es como quizás lo menos relevante del libro, ¿no? Lo importante es un poco esa mirada tan singular que tiene sobre ese mundo, ¿no? Y la escritura que es muy personal y muy distinta, ¿no? Entonces, un prejuicio que hay sobre esta literatura es como si fuera una sola literatura uniforme, cuando hay variedad infinita y muchísimas posibilidades de vanguardia, ¿no? Y de experimentación. Es que yo lo que creo es que estamos simplificando muchísimo. Entonces simplificamos tanto que acabamos creyéndonos que existen los géneros literarios y que hay una cosa que se llama novela, que hay otra cosa que se llama autobiografía. Y somos capaces hasta de confundir los prejuicios que han existido desde hace un par de siglos, por lo menos, sobre los libros, con una tendencia, yo creo. Lo mismo que te decían a ti de este libro trata de ti, yo creo que ese es el prejuicio que tiene cualquier persona siempre cuando no se dedica a la literatura. Cree que los libros son autobiográficos y que los libros que no son autobiográficos son más autobiográficos que los autobiográficos. Es decir, que cuando alguien cuenta la historia de un castillo con dragones y demás, lo que está hablando de verdad es de el hijo de puta de su suegro, que es el dragón. O de una manera menos tonta, ¿no? de decirlo, menos chistosa, realmente acabamos pensando, o cuántas novelas que hoy leemos como grandes novelas de la invención, del idealismo, que presupone que la invención es mejor que la observación, cuántas, como Thomas Mann, en su momento fueron leídas como libros puramente no fiction, ¿no? Que también es un prejuicio, o sea, decir que hay una cosa que se llama ficción y otra no ficción y que eso cale en nosotros, que todas esas lógicas binarias calen en nosotros, que de repente Annie Ernaux esté en una colección de no ficción en una editorial de Estados Unidos, pues da como pena, ¿no? Entonces acabamos como confundiendo los prejuicios de lectores que a lo mejor no son grandes lectores, porque a lo mejor no es ni gente que se dedica, que no lee, ¿no? Muchas veces, bueno, o que le falta comprensión lectora, me da pena pensar en esto así, pero que piensa, o sea, decirlo así, suena muy snob, suena muy jerárquico, pero hay muchísima gente que lee los libros pensando que el narrador es el autor y es que no los puedes mover de ahí. O que piensan que el Quijote es el verdadero espíritu de Cervantes y que él de verdad era una persona heroica, ¿sabes? No, son ese tipo de simplificaciones que yo creo que no van a ningún lado, ¿no? O sea, nos acaban limitando, ¿no? En las posibilidades de escritura que tenemos, las posibilidades incluso de lectura, de comprender los libros de lo que llamamos el canon literario. El siglo XVIII fue un siglo complejísimo y es el siglo de los grandes textos autobiográficos. En el siglo XVIII hay un texto que pasa para que veamos cómo hemos interpretado de mal, según nuestros prejuicios, determinadas épocas. Primero es el siglo de los géneros autobiográficos menores, de la conversación, del aforismo y de una grandísima literatura, que es espectacular y que influye luego en escritores como Thomas Berger. Pero también es el siglo en español de un libro como La vida de Diego de Torres Villarroel, que piensan, es una autobiografía maravillosa, es una obra maestra absoluta, reivindicada por muy poca gente, Borges y
y yo creo que hasta ahora nadie lee ese libro. Y es una autobiografía que ahora diríamos autoficción, pues la mitad de lo que cuenta es una trola, no es mentira o no es mentira, es una vida de aventuras o no es una vida de aventuras, o es un engaño o es mediocre. Entonces eso, por un lado, no sé, me da como pena, ¿no? Me da pena que al final acabemos cayendo como en estas dualidades. Me interesa muchísimo, por ejemplo, esa visión de la sospecha, y me ha hecho recordar esa frase que tiene Stendhal en Recuerdos de Gotismo, que es uno de sus libros autobiográficos, que dice: el genio poético ha muerto, pero ha venido al mundo el genio de la sospecha. Con ese mismo título de El genio de la sospecha o la era de la sospecha, escribió un ensayo una narradora que normalmente no escribe autobiografía, que es Nathalie Sagot, que la citamos ayer, en el que ella lo analiza desde otra perspectiva y a lo mejor es más interesante. Dice que a comienzos del siglo XX empieza la novela que narra del propio autor, o que trata del propio autor. Estaría Proust, que está en torno a un personaje que puede confundirse, no de una manera autobiográfica simple, sino como prismas, con el propio autor. Ahí estarían eso, Proust, obviamente, Musil, etcétera, etcétera. Si pensamos en los libros de Thomas Bernhard, si pensamos en Peter Hanke, si pensamos en Natalia Ginzburg o en Naipaul, ¿se parecen en algo? ¿No son grandes narradores? ¿Escriben autobiografías? Entonces, y ya... O sea, yo claro que confío en que la literatura puede seguir explorando hacia diferentes sitios, quitándose ya de una vez esas simplificaciones y esas lógicas binarias. Yo creo que, por ejemplo, con otra cosa, casi todas las autobiografías, la historia está de fondo. Incluso estaba pensando antes, cuando hablábamos lo de la epopeya de la mediocridad en La educación sentimental, que en cierto sentido es una novela con componentes autobiográficos. La historia de fondo es la revolución de 1848, el auge político, y ¿cómo lo narra? Lo narra como una especie de sordina y momentos grotescos. O sea, otra de las facultades que tiene la literatura es narrar la historia sin necesidad de que suceda por los grandes hechos. Ayer se hablaba mucho de Carlo Ginzburg, de la microhistoria, pero también del papel discreto que suelen tener los protagonistas de estas novelas en hechos históricos. Fabrizio del Dongo, perdido por la batalla de Waterloo, en otra novela de Stendhal, en La Cartuja de Parma. No sé, o sea que hay muchísimo mundo y hay muchísimas posibilidades. Y ya, lo último. Yo he escrito 3 novelas que se supone que son autobiográficas, en las que el narrador se llama como yo pensé, bueno, pues como se pueden hacer juegos de espejos, el narrador va a ser un narrador engañoso. Es imposible hacer con determinada recepción de determinadas obras tan aliteraria, con tan poca confianza en la ficción y tan poca confianza en la ficción que somos, haces eso y muchísima gente cree que realmente aquí no hay ninguna complejidad, que tú estás narrando lo que te ha pasado. Yo publiqué la primera novela como en 2011 y la crítica fue, bueno, es una novela autobiográfica como toda novela primeriza. Mi segunda novela, eso en El País, en Babelia. Voy a coger solo las reseñas de Babelia, que es un medio que conozco bien. La siguiente novela salió en el 14, El viaje a pie de Johann Sebastian, que a la vez es autobiografía y a la vez hay un capítulo con Bach, y ya era la hostia. O sea, la novela llegó en el momento que tenía que llegar, plena moda de la autoficción, y eso era como había que escribir novela. No lo digo yo, lo dijo el crítico de Babelia. Y cuando publiqué la última, en el 19, la autoficción ya era el enemigo a batir. Era el punching ball donde todo el mundo entrenaba a sus débiles musculillos lectores. Y entonces, pues obviamente yo me sentía muy feliz porque por fin había pasado la moda y podía dedicarme a escribir lo que me viniera en gana, ¿no? Pero era otra vez como, no, otra vez autoficción, otra vez autoficción. O sea, todo este ruido de fondo es perverso. Y ya me callo porque estoy... Sí. ¿Puedo retomar antes de...? Porque no quiero que se me vaya una idea. Yo estaba pensando en lo de las dicotomías que todas las mujeres escritoras feministas traemos siempre aquí metido, ¿no? Es una de las primeras cosas que nos empezamos a cuestionar, cuáles son las dicotomías. Y estaba yo pensando si una de las cosas que me molesta de esta etiqueta, insisto, mercadológica, no sé si tiene que ver en
simplificar algo que a mí me interesa muchísimo de la literatura en sí misma y que tiene que ver con la literatura del yo, en tanto el yo es un yo burgués, ¿no? Y que es una cosa que yo estoy peleando siempre respecto a quién está narrando y quién se narra y etcétera, ¿no? Y la mayoría de las veces son discusiones, y lo pensaba en muchas ocasiones, pero lo pensaba ayer porque todas las intervenciones me han parecido maravillosas, lo he pensado hoy, pensaba, ¿y qué pasaría si los escritores nos convocaran a este tipo de eventos para estar solamente allá abajo y personas que no se dedican a la escritura empiecen a hablar de estos temas que nos competen a nosotros y que empiecen a hablar no ficcionalizando y reconceptualizando estas cosas, sino desde la propia experiencia. Y voy otra vez a simplificar para ver si me inserto en lo que estamos hablando. En todo esto que yo estoy de acuerdo con Carlos y por eso pedí la palabra. Siento que el yo burgués es lo que de pronto a lo mejor nos está cansando, literalmente, porque hay otros espacios que están siendo narrados por el yo burgués, ¿no? Es esto que decían hace ratito, la multiculturalidad, la diversidad, bienvenidos todos los discursos, bienvenidos todas las personas blancas, negras, rojas, moradas, lo que sea, siempre narradas con el discurso y la narrativa del yo burgués. Y ese yo burgués es lo que me molesta, me incomoda y es lo que rechazo profundamente, porque creo, y sí realmente lo creo, que hay otras narrativas, porque, insisto, lo interrumpí porque escucho a Carlos y que es alguien a quien no solo respeto, sino que admiro por la capacidad de retención y memoria que tiene, ¿no? Realmente se lo respeto. Pensaba que tantas de las cosas que estamos aquí hablando, como él decía, estos lectores en formación, no las saben, no porque no les interesen, sino porque no les interpelan. No, a mí realmente a veces no me interpela Rousseau. Me da igual, ¿no? A mí a veces no me interpela el libro más importante según Babelia o según el New York Times. Me da totalmente igual y no se trata de lo que se esté hablando, o sea, el tema de moda o la mercadotecnia nos está ayudando a poner como un canon literario que cada vez es más líquido, efímero y rapidísimo y agotado, sino justamente porque estamos siempre repitiendo lo que le pasa a la clase burguesa. Y a mí eso me parece que es donde tendríamos que entrar, ¿no? Empezar a escuchar otras cosas desde otras narrativas, desde otras oralidades, desde otro lenguaje casi que juguetón, casi que principiante, para saber hacia dónde nos puede llevar. Y eso tiene que ser cuando, y por eso les decía, a lo mejor tenemos que estar mucho más veces allá y no aquí arriba, cuando escuchemos estas otras cosas, no como apropiación de discursos ni como extractivismo de conocimiento, sino dejar que sean ellos los que narren. A lo mejor no pasa nada porque el yo también tiene que ver con que hablaré autorreferencialmente, llevo 1 año y medio hablando de yo en sopretexto de mi trabajo literario, ¿no? Es decir, claro que estamos hartos del yo, porque todo el tiempo la lógica de la industria editorial es que estemos hablando del yo, ¿no? Y termino diciendo, por ejemplo, yo juego mucho en Twitter y la gente cree que lo que escribo en Twitter es verdad, ¿no? No es verdad. O sea, estamos jugando con el lenguaje, estamos jugando con una representación que nos exige el mercado editorial y que comprende o que es una lectora un poquito más afinada de lo que se espera de la literatura publicada de forma impresa, sabe que tiene que jugar con ello, ¿no? Entonces, yo creo que en la verdadera dicotomía a la que me gustaría entrar solo por provocar no es si es autoficción o no, sino si vamos a dejar ya de escuchar al burgués y vamos a escuchar otras narrativas. Solo un detalle. Yo creo, obviamente, esa es la clave. Y, de hecho, gran parte de la literatura autobiográfica buena que interesa de todos los siglos es la voz del plebeyo. Rousseau, aunque no te apetezca leerlo o no te interese, es la voz del plebeyo, es la voz del desclasado absoluto. También hay un gran componente de desclasados en estas escrituras autobiográficas. Y hay cuando yo antes hablaba de entender o no entender un texto, no es una cuestión de clase social, al revés. Cierta clase social va a venir cargada de prejuicios de que eso tiene que encajar dentro de un molde narrativo. Lo que hay es que educar la sospecha, y la sospecha la tiene cualquiera.
Y a veces, o sea, bueno, yo creo que eso, esto no es cuestión de aprender a leer como quien va a una escuela para que le enseñan a leer de una manera determinada, sino de no creerse todo del todo. Y yo creo que esa también es uno de los componentes, por supuesto, de las clases plebeyas, de todas las clases sociales, es un componente de las cenas de Navidad y es un componente de la escritura autobiográfica, en la sospecha. Yo quería comentar algo porque hace rato se me pasó algo, pero me lo recordaste ahorita, Brenda, porque sobre porque le diste una vuelta de tuerca muy interesante a la conversación con lo del yo burgués. Lo que quería decir hace rato es que cuando un lector se acerca a un libro tratando de comprender si es verdad o no, o sea, cuando ese es su propósito, secundario, terciario, primario, se genera un efecto muy difícil de recibir como autor, ¿no? Ahora, hay un caso en la historia que a mí me apasiona porque es terrible, que es lo que le pasó a Rigoberta Menchú escribiendo sobre el yo, ¿no? Que a ella, bueno, o sea, para empezar, digo, ella no escribió el libro, sino que lo narró, ¿no? Y una periodista lo transcribió y quién sabe qué fue, o sea, que eso ya, quién sabe cuál fue el resultado, ¿no? Quién sabe qué fue lo que ella dijo y qué fue lo que la periodista escribió. Pero hubo un antropólogo, que se me olvidó el nombre, pero un antropólogo gringo que dedicó toda su carrera doctoral y postdoctoral a desmentir palabra por palabra lo que había dicho Rigoberta Menchú. Y de una manera, imagínense, o sea, es una historia terrible, ¿no? La de los pueblos indígenas de Guatemala en la Guerra Civil en los años 70 y 80. No sé, Rigoberta Menchú narraba que sus hermanos habían muerto de determinada manera, asesinados por el ejército, y entonces él iba y se entraba al pueblo y descubría, o sea, y lo pongo entre comillas, que no habían sido asesinados así, sino de esta otra manera, ¿no? Entonces él trataba de buscar en los intersticios, digamos, del discurso de Rigoberta Menchú la verdad de Guatemala, imagínense, ¿no? Este efecto que es terrible e inmenso, creo que es también, o sea, me quedé pensando qué pasa cuando el yo no burgués trata de hablar desde el yo, ¿no? O sea, que es todavía cómo recibe el yo burgués al yo no burgués, ¿no? Me quedó que es como una categoría de que ya entra al tema de lo político y lo sociológico. Y que yo nada más agregaría, ya me voy a callar, que yo estaba pensando en esto que acabas de decir, en la forma en la que hay narrativas actualmente en la que de pronto, claro, está de moda ser de los márgenes, ¿no? Y entonces dicen, ser de los márgenes es A, B, C, y de pronto, ay, yo también soy A, ¿no? Y, ay, yo también soy A y B, y no sé qué. Y yo pienso, pero esta es una hipótesis, no lo puedo afirmar como verdad universal, creo que quien realmente no tiene esa conciencia de clase es justamente quien no ha tenido el acceso a compartir el conocimiento. Quienes lo hemos tenido un poco es que podemos entender de, yo fui pobre, ¿no? Pero en el momento en que ya no eres pobre, pero cuando realmente no tienes el acceso al conocimiento, a una vida digna, etcétera, no te estás cuestionando esas cosas. Ahí es, digamos, lo que me interesaría que nos narraran, porque no viene del yo, sino de circunstancias todavía no exploradas, seguramente existentes, pero no exploradas por el canon literario. Sobre esos riesgos, perdón, de la literatura del yo burgués, está ese libro de Fritz Thorn, de Bajo el signo de Marte, ¿no? Que es el libro de un burgués que empieza diciendo, tengo 33 años, algo así, no me acuerdo de memoria, soy profesor, soy de clase media, soy burgués, soy suizo y por tanto voy a morir de cáncer, ¿no? Y cuenta cómo la enfermedad de la burguesía acomodada suiza, a él cree que le ha generado esa enfermedad del cáncer, ¿no? Es un yo burgués que desde dentro, bueno, dinamita, ¿no? Toda esa mirada, ¿no? Tan poco atenta, ¿no? a lo externo y poco consciente, ¿no? de sus males. Sí, creo que efectivamente Brenda le dio la vuelta a la conversación hacia el lado más interesante posible y abriendo muchísimo cualquier tipo de definición de escritura autobiográfica.
Y yo estaba pensando mucho en un libro que me encanta y que me parece importantísimo, que es el libro de los muertos de Muriel Rukeyser, que es quizás, digamos, uno de mis libros autobiográficos. Es mi novela autobiográfica favorita, sin ser una novela, sin ser autobiográfica. Es poesía y es periodismo al mismo tiempo, ¿no? Muriel Rukeyser fue, digamos, a un lugar donde había habido un accidente minero que evidentemente era como, digamos, un resultado de la negligencia de una empresa, y entrevistó a las familias de las víctimas y a la gente afectada por una enfermedad, digamos, degenerativa, consecuencia de la negligencia, y hace una especie de Spoon River Anthology con las voces de estas personas, pero donde ella, digamos, puedes ver un poco el recorrido también personal de Muriel Rukeyser, como paseándose por el pueblo y entrevistando a esta gente, y de pronto el poema son solo esas otras voces, ¿no? Esas otras voces, pero es ella viéndolos, digamos, es ella haciendo esas entrevistas también, y me parece que ahí está, digamos, todo lo que a mí me interesa de la literatura. O sea, creo que ahí hay una forma como de replegarse y de decir esto está sucediendo, pero con una potencia que viene que toma algo también de la confesión, ¿no? Y cuando hablabas antes de Rousseau y de las confesiones, pensaba en ese libro de María Zambrano sobre la confesión, ¿no? Y como la potencia poética de la confesión, que la confesión antes que escritura es oralidad, ¿no? Entonces hay ese gesto como de dejar hablar a esas otras voces múltiples que te pueden habitar también de pronto, ¿no? En el acto de la confesión no hay un yo, sino una oralidad que te excede y te rebasa, y que un poco te subes a esa oralidad y dejas que te lleve a donde te lleve. Y creo que eso es lo que María Zambrano detecta como elemento fundamental de la confesión, como la potencia literaria es esa, es que no es estar sentado escribiendo frente a algo, sino que hay una respiración que va más allá de la escritura. Y creo que en Rukeyser están esos elementos, ¿no? Hay una cosa. Claro, pero es que también tenemos que pensar que muchas veces estas escrituras autobiográficas también son, por ejemplo, historias de vida de la antropología, de gente que no tiene la posibilidad no ha tenido la articulación de un lenguaje ni la ocasión de contarse a sí misma, que eso también existe en la literatura. O sea, en buena parte de la literatura más interesante autobiográfica de la segunda mitad del siglo XX existe esa necesidad de narrarse desde el lugar del subalterno, ¿no? Incluso en gente que ahora nos puede resultar tan antipática pensándolo por dónde terminó, como Naipaul, ¿no? Pero cuando empieza a narrarse son desclasamientos que son desclasamientos desde lo más absolutamente pobre. Son quien ha perdido la posibilidad de una conciencia de clase trabajadora. De nuevo vuelve a fracasar. O Jamaica Kincaid. Desaparece el tejido, desaparece la comunidad, y entonces surge la voz que tiene que interpretar ese mundo. A mí me hace gracia con lo del burgués y el no burgués. Me he acordado una obra maestra de la escritura diarística, y esto es un poco maldad también porque me hace gracia, de Jules Renard, que él tenía dos frases maravillosas, que era una en sus diarios: burgueses son los otros, y la otra es: el odio al burgués es burgués. Claro, él viene en una época, finales del siglo XIX, de esteticismo absoluto, y en el que toda la literatura de una clase social muy privilegiada es dandy, ¿no? Entonces odia a lo burgués, pero todos al final eran burgueses sin ninguna conciencia de clase. Bueno, creo que vamos a abrir el turno de preguntas, ¿no? Que se nos viene la hora. Hola, sí, en realidad yo quería contarles una cosa a propósito de lo que decía Brenda y Carlos. Me hicieron pensar en un escritor chileno, José Leandro Urbina, que publicó en los 90 una novela llamada Cobro Revertido, en la que él narraba desde su exilio en Canadá, cuando lo llamaban por teléfono para decirle que la madre había muerto. Entonces el tipo estaba desesperado porque no podía volver a Chile. Bueno, cuando él regresa a Chile y se la entrega al editor, el editor le dice: oye, bueno, lamento mucho la muerte de tu madre. Entonces le dice: no, mi mamá está viva, está en casa. Y lo otro también, un concepto que acuñó una crítica literaria aquí en Chile, que es el de novela selfie,
Y me gusta mucho porque justamente creo que habla de un tipo de novela autobiográfica donde lo que se está narrando tiene que ver con esta inmediatez del Instagram, de las redes sociales, que quizás no entra mucho en los juegos, en las estructuras o en las apuestas formales que señalaba Daniel, o en narrar hechos, digamos, de cierto peso, como lo que tú decías, Carlos, del acontecimiento de niños, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles qué les parece ese concepto de novela selfie. Bueno, yo la verdad creo que el tiempo de lectura es muy limitado, entonces nunca leería una novela así, o sea, hay muchísimas otras cosas que leer y nunca las he leído, entonces tampoco puedo opinar, no me gustan, pero no las he leído. Y creo que es eso, o sea, creo que es un poco lo que decía Carlos, creo que se confunden, o sea, hay también un montón de cosas que se publican que no son literatura y que están un poco alrededor de la literatura, lo cual no quiere decir que deban de dejar de existir, pero digamos, tampoco no las vamos a leer. Y sí, que responden a un momento y que responden como a necesidades de un mercado totalmente perverso y que además son las que a veces me da mucho coraje pensarlo, pero creo que sostienen a muchas editoriales en realidad, ¿no? Digamos, yo recuerdo ir a la FIL de Guadalajara y ver una cola que le daba 3 vueltas a la manzana y era para que firmara libros un youtuber que había escrito una novela selfie y yo me quejaba mucho y alguien me decía, bueno, pero gracias a eso te pueden dar tu mínimo adelanto con el que pagaste las cervezas en la noche, ¿no? O sea, digamos, hay algo muy frustrante en que ese modelo de mercado ha llevado como a que esos son los 3 o 4 libros que hacen que más o menos subsistan esos monstruos editoriales que se han ido tragando a todas las demás propuestas editoriales, ¿no? Pero sí, no sé qué más decir al respecto. Yo creo que además ahí es como justo lo que decía Brenda, y es una de las partes, claro, eso existe, pero no solo existe como algo, lo que diríamos ahora de masas, ¿no? Por no decir popular, sino que existe también en autores llamados serios. O sea, todo ese contagio de esa literatura selfie también está en autores un poco de cartón piedra. Es esa necesidad que tiene Instagram de construir una imagen de cartón piedra, una imagen súper atractiva. Y leemos autores que pasan por gran literatura, que son un poco el modelo de los que estabas contando antes de los talleres de escritura, cuando alguien cuenta su vida como realmente qué importante soy. Y siguen unos patrones muy parecidos. Yo creo que Instagram y el selfie ha influido en muchísima de la alta o supuestamente alta literatura, en hacer libros infumables. ¿Por qué estamos hablando también a veces del agotamiento de estas fórmulas? Pues porque hay muchísimos libros malos. Hay muchísimos libros de escritores franceses, españoles o donde sean, muy prestigiosos, que mezclan investigación con autobiografía, que son un auténtico delirio narcisista, ¿no? Y Carrer, yo no quería decirlo, es que no sé pronunciarlo. Y eso. Seguramente Carlos se va a saber el autor de esta cita que va mucho con lo de Daniel, seguro lo sabes, Carlos, que dice, no lo leí y no me gustó. ¿Quién lo dijo? ¿Tú sabes? ¿No? Pues lo acabamos de leer en un suplemento cultural en España y está rodando por WhatsApp y todas estas cosas por debajo, porque no lo decimos públicamente, pero nos encantó porque yo lo voy a responder así. No las he leído, pero no me han gustado. Yo digo, nada más me gustaría responder que sí puede ser un problema. Tampoco las he, bueno, o creo que tampoco las he leído, ¿no? Lo voy a poner con escepticismo, pero lo que sí creo que es peligroso es que si existen, sirvan como parámetro para hablar de la escritura autobiográfica, ¿no? De la misma manera en que, no sé, si tenemos... voy a poner un ejemplo que no va a funcionar muy bien porque la literatura, las novelas históricas suelen consumirse más en sus países, ¿no? Pero en México hay un escritor que vende mucho que se apellida Martín Moreno, ¿no? Y que escribe unas novelas presuntamente históricas terribles, ¿no? Es como decir que las novelas históricas, o sea, como juzgar al género de la novela histórica a partir de los que lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces, creo que eso es como el único peligro, como que no
estas cosas que no nos gustarían leerlas no deberían de ser lo que, o sea, los parámetros de discusión de lo que sí nos gusta leer, ¿no? Perdón, y solo una cosa, perdón, que mi momento Chile lo tengo que aprovechar. No, y que estaba pensando que lo perverso de eso es justamente lo que decía Daniel, que eso sostiene que nos den un pequeño adelanto, ¿no? Para las editoriales y en la perversidad de esto, ¿no? O sea, que nos dicen, bueno, tenemos que vender libros, digamos, fáciles de vender para hacer literatura, ¿no? Y otra vez caemos en la dicotomía de exactamente qué es, y no le estamos preguntando realmente a los editores y a los distribuidores y a los libreros cuál es el papel ético con el que se están involucrando para que esos libros existan, ¿no? Porque existen por algo. Y no solamente para que nos den adelanto, sino perversamente existen por algo y no es, insisto, para nuestro 10% de cada ejemplar. Vale. ¿Había alguna pregunta más por ahí? ¿Sí suena? Sí, ya. No, me está acordando que tengo la mala fama de ser supuestamente un detractor de la autoficción, y esto todo se debe a un malentendido, y es que en 2014, perdonen que hable de mí, ¿no? Pero bueno, en fin, en 2014, 2013, no me acuerdo, en un periódico en Costa Rica di una entrevista, y la entrevista era algo así como: la ficción está amenazada, y yo decía, justamente lo que yo me refería era precisamente como la ficción como ese espacio conjetural, ¿no? Justamente experimentación, que todo esto que ustedes han dicho yo obviamente lo comparto. Y me acuerdo que Margarita García Roballo me escribió y me dijo, me encantó la entrevista, y dice, pero obviamente me sentí muy aludida con tu ataque a la autoficción, pero yo ahora estoy escribiendo narrativa autográfica. Y le digo, no, Margarita, es que no estoy… Bueno, en fin, el caso es que pues, lo que pensaba, justo además lo dije en ese momento, me fui muy duro contra la autoficción, muy en la clave en la que denunciaba Brenda, de la lógica mercadotécnica, justo porque además había salido hacía poco este libro que se hizo brevemente famoso de David Shields, de Hambre de Realidad, no sé si se acuerdan de este libro, que es como este manifiesto donde el tipo dice, la gente está harta de la ficción, entonces lo que queremos es realidad, y está como celebrando ese impulso que es el mismo impulso que dio origen a los reality shows o a la gente que que baila en tanga en TikTok o esta cosa, ¿no? Como esta idea del fetichismo de la supuesta realidad y de la falta de mediación, ¿no? De lo inmediato, el fetichismo de lo inmediato, ¿no? Y todas estas lógicas de la autenticidad a las que ha dado lugar. Es que a mí me parece que es que el gran problema es este cruce que se está generando entre mercado y cómo el mercado precisamente lo que vende es ese deseo de autenticidad, ¿no? Entonces, al ofrecerte esa gama permanente de productos que te prometen autenticidad, y ahí está por supuesto el workshop o toda esa literatura que está surgiendo ahora, que a mí me parece francamente horrorosa, que es como el latinoamericano que se va a hacer el doctorado a Estados Unidos y escribe la novela de campus y acordándose de su pueblito yo qué sé, en Popayán, acordándose del pueblito, y entonces generando ¿no? Vendiendo la autenticidad a los gringos, pero al mismo tiempo está inserta. Una cosa horrorosa, es decir, hay toda esta fábrica de autenticidad que yo creo que es contra lo que estamos todos peleando, ¿no? No estamos peleando porque alguien diga yo, de hecho a mí más de una vez me han dicho, pero mira, aquí este texto es autobiográfico. Claro, pendejo, yo no estoy contra el texto autobiográfico, contra decir yo, si hay una larga tradición de hablar de esto, estoy contra el fetichismo de la autenticidad. Y estoy contra justamente estas lógicas de mercado y estas lógicas académicas que ya están completamente, es decir, el mercado ya se metió en la academia. Tú para conseguir trabajo en Estados Unidos tienes que vender el culo, literalmente. O sea, es así, tú no puedes conseguir un puesto de trabajo en una universidad yankee si no vendes el orto, punto. O sea, es así, no hay más. Y esa sí me la pueden citar y es literal. Vender el orto, ¿qué significa? Que como vienes de la mesa anterior, las metáforas corporales se te han pegado. Agradece que no enseñe nada de la mesa de sexo y cuerpo allá arriba. Pero sí, y justamente yo pensaba que claro, que ante lo que estamos es ante una crisis de la hechura social de la realidad, ¿no? Es decir, estamos en un momento de crisis muy jodido y estamos muy confundidos y estamos teniendo esta mesa
que me encantó la mesa, pero creo que es una mesa que surge de un malentendido, y ese malentendido proviene precisamente de que la noción misma de realidad está en crisis. O sea, en Estados Unidos ahora mismo y en todo el mundo, dices, bueno, ¿qué está pasando en Ucrania? Bueno, pues depende del canal donde veas, tú verás qué compras, ¿no? En realidad no importa la verdad, ¿no? No importa la verdad, importa qué te venden o qué quieres comprar tú, y eso es lo que más o menos de manera muy cínica se te dice, ¿no? Es, bueno, tú, depende, ¿qué supermercado ideológico eliges? Bueno, este o este, pues ya está, entonces no jodas, ya está, elige, ¿no? Elige tu supermercado ideológico. Entonces, más bien estamos en ese momento de crisis, y me parece que la literatura, autográfica o no, me parece que está en un momento muy crítico en el que tendríamos que estar pensando justamente este drama de la literatura como ese espacio conjetural, ¿no? Porque si la literatura se vende como realidad, y nos pasa a todos los que hemos escrito algo medianamente autobiográfico en algún momento, es, pero esto pasó, sí, no sé qué, precisamente entra al mercado bajo la etiqueta del fetichismo de la autenticidad. Entonces, y no bajo el espacio de la conjetura, del intento, del balbuceo, de, bueno, estoy aquí, no sé muy bien qué hacer, esto es incierto, y a ver qué hago aquí, ¿no? En fin. Y además, claro, pero y aparte que esa debería ser también la clave, ya si nos… O sea, claro, esto depende de dónde pones el foco, pero si lo pones en esta literatura que hace experimentos con la vida, por no decir ya ni autobiográfica, esa es la clave, el no creer que hay un pacto de verdad, ¿no? O sea, yo creo que ha hecho tanto mal cómo se ha estudiado tradicionalmente los textos autobiográficos con Lejeune y con un montón de libros así, que es como el pacto de realidad, ¿no? El pacto de verdad, que es profundamente aberrante. Al final es gente que teme a la literatura, ¿no? Hay como un odio a la literatura. Bueno, dos desacuerdos, pese a lo interesante que me ha parecido en general la mesa. Quizás no es tanto sobre la autoficción, sino que sobre algo que se dijo dos veces, sobre la idea de estos géneros periféricos a la literatura. Me parece que más allá de que yo concordaría con decir no los conozco y no me interesa, no los he leído y no los voy a leer o algo así, no me gustan, igual habría que tener un poco de cuidado a qué nos estamos refiriendo, cuando son grandes masas de lectores. En la música, yo vengo también de la musicología, nadie diría hay géneros periféricos al reggaetón, nadie le diría hay géneros periféricos a la música, incluso aunque seas el más docto y recalcitrante, no sé, barroco de la música, ¿no? Uno no puede decir hoy en día qué es música y qué no es música. Creo que si estamos diciendo hay géneros periféricos a la literatura, un poco de ruido me hace, no quiero hacer juicios más duros que eso. Quizás, lo digo como una, no sé si es una crítica también amistosa, es que estamos hablando de narrativa, de una cierta narrativa, porque si estamos hablando también de autoficción, yo diría, desde un caso chileno, digamos, o sea, Diarios de muerte de Gonzalo Millán, hablaban de quién se contaba su propia muerte y todo eso, creo que en la mesa anterior. Claro, es un poeta, ¿no? Por lo tanto está ausente un poco de esta conversación, ¿no? Yo sé que acá nadie está haciendo guerra de géneros, se ha dicho en las distintas mesas que hay que eliminar, está clarísimo eso, todas estas etiquetas, pero creo que de forma subterránea estamos afirmando un poco esas etiquetas. Lo digo con mucho, de verdad con mucho respeto por todos ustedes y por las otras personas de las otras mesas, ¿no? Pero creo que hay algo ahí que tiene que ver con algo que desde la literatura no nos estamos mirando quizás un poquito de más lejos. No, claro, entiendo lo que dices. O sea, yo creo, de hecho, empecé mi participación diciendo que hay algo del género
diarístico, por ejemplo, que excede la literatura y que me parece que hay un impulso vital ahí que tiene que ver con una necesidad muy honesta de escribir sobre la propia vida y que hay ahí un ejercicio adolescente, digamos, que me interesa muchísimo y que me gusta además, soy como curioso de la gente que escribe diarios toda la vida. Y creo que eso es muy distinto, aunque digamos, como excede los espacios profesionales de la literatura, eso es muy distinto a un producto que no viene de una curiosidad individual o que no viene, digamos, de un impulso genuino, sino que es, digamos, muy calculadamente manufacturado por una empresa. O sea, que creo que cuando hay un libro hecho para venderse masivamente, no es el mismo caso, o no sé, yo desconozco la verdad el mundo de la música, no sé cómo funcione, pero siento que no es el mismo caso, no hay un impulso detrás de alguien que dijo, voy a escribir este libro, aunque no sepa nada del mundo profesional de la literatura, sino que hay una serie de no sé, CEOs que decidieron poner a cuatro ghostwriters y dos de ellos son máquinas, a escribir un libro, digamos, a manufacturar un libro para la próxima temporada, ¿no? Y creo que eso me interesa menos, o sea, no es un tipo de lectura que yo pueda practicar y que no tiene que ver con esos espacios no profesionalizados donde la gente escribe porque hay que escribir, porque es una forma de estar vivos y de sentir curiosidad y de hacer que gire el mundo. Hay una cosa que no sé si te he entendido, que igual no hemos hablado, por ejemplo, de poesía, pero yo creo que si esta charla hubiera sido sobre poetas, habría durado 2 minutos, porque la poesía ya hace tiempo que superó estos traumas. La poesía tiene confianza en que lo más íntimo es lo más universal, lo sabe, y se inventa un yo que a la vez es un nosotros, y que incluso influye en las naciones para que las naciones se reconozcan en el yo de unos poemas en diferentes siglos. E incluso se inventa textos autobiográficos en los que no hay un yo, o hay un plural, un nosotros. Es decir, todos estos juegos y estas posibilidades, la poesía ya las ha hecho y ha perdido la ingenuidad de lo auténtico. Entonces, ojalá, quizá, porque los poetas, quieras o no, pues son lectores bastante cuidadosos. Ojalá y pudiéramos tener esa exigencia también cuando hablamos de narrativa autobiográfica o no. Y yo cerraría diciendo como esto que dice Carlos, y además no están atravesados por el mismo tipo de mercado, ¿no? O sea, estamos totalmente luchando y además nos estamos ficcionando este rol para hablar de la literatura del yo justamente porque sabemos el tipo de ficción que hay sobre nosotros. Y terminaría diciendo, y creo que esto es muy importante, que exista, por favor, la controversia. Y yo digo, porque me gusta mucho tu pregunta y todo a lo que conlleva. Pero digo, yo personalmente, y un poquito lo esbocé, tal vez me salí por la tangente, pero a mí sí me interesa también la escritura autorreferencial que no ocurre en los escritores, ¿no? Y me interesa mucho porque tiene mucho sentido, porque suele buscar el sentido de las vidas, ¿no? Es como, y me parece algo que se relaciona mucho con la fe, ¿no? Y me gusta, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería comentarlo, pero sí es algo que suelo tener en cuenta. Bueno, creo que ahora sí. Bueno, gracias a los 4 por la charla y seguimos hablando. Muchas gracias. Hemos culminado la segunda jornada. Mañana tenemos otra jornada entretenidísima, fantástica. Así que los esperamos desde las 12 en la UDP y después aquí en la tarde a partir de las 5 con 2 mesas increíbles. Una mesa increíble y un invitado después más increíble, que es Raúl Zurita junto a Fabio de la Flor. Así que los esperamos. Beso.